A reading from the letter to Lectura de la carta a los Hebreos. brothers and sisters. Hermanos, Every high priest el sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. as well A causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, but only when called. como por los del pueblo. As Aaron was. Nadie puede arrogarse este honor. It was not Christ who Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. You are a priest forever in the line of Tú Melchizedek. eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. The scepter of your Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro. rule in the midst. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Yours is princely power. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. The Lord has El sworn. Señor lo ha jurado y no se arrepiente. You are a Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. The word of God is living and effective, La palabra de Dios es viva y efectiva, capaz de discernir reflexiones y pensamientos del corazón. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. The disciples of John En aquel tiempo, and of los the discípulos de accustomed to fast. Ellos estaban de ayuno. Came to Jesus. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesus answered them. Jesús les Can the contestó: wedding guests ¿es que fast? pueden ayudar Bridegroom is with los amigos del novio mientras el novio está con ellos? bridegroom with them. Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Come when the bridegroom Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. no one sows Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. likewise Nadie echa vino nuevo to old
en odres viejos, Otherwise, the wine porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. rather new A wine, vino nuevo, wineskin. odres nuevos. Verbum Domini. We commemorate today a Hoy conmemoramos a una joven, who was martyred in the year 3 Santa Inés. En el año 304 sufrió martirio a los 13 años de edad. and Tenía 12 o 13 años. intense Esto period fue durante el periodo más intenso de persecución contra los cristianos en el Imperio Romano bajo el emperador Diocleciano. he issued edicts Y él emitió edictos que de hecho from public life. expulsaban a los cristianos de la vida pública, a pesar que la intensidad de la persecución variaba según el lugar. Roman Empire Dentro del Imperio Romano, solía ser más grande en Palestina. A diferencia del Occidente, cobró la vida de miles de cristianos antes de terminar. Now, Agnes was reportedly Santa Inés, se reporta, era una muchachita muy hermosa, parte de una familia adinerada. Sin embargo, a pesar de su riqueza y su belleza, estaba tan enamorada del Señor Jesús que le decía a cualquier pretendiente que venía a ella, que venía a pedirle su mano de matrimonio, que ella ya her virginity to the había consagrado su virginidad al Señor. And so, of course, the suitors Así were que, por very supuesto, los displeased pretendientes by estaban rejection. muy disgustados con su rechazo, así que la reportaron al gobernador como cristiana, pensando que debido a su She could easily jovenedad fácilmente podía ser convertida virginity from her intention of virginity de su intención de guardar su virginidad y pureza, torture and con amenazas de tortura y de muerte. in the beginning it Así didn't que al seem like they had comienzo an no intention parecía que tuvieran la intención de mandarla a matar, sino simplemente querían presionarla para que hiciera lo que ellos querían. Well, her suitors had Sus pretendientes no tenían idea de la fortaleza de su voluntad y su resolución y la intensidad de su amor por su esposo celestial, so Jesús. the governor tried many Así que el gobernador intentó muchas diferentes tácticas, promises, haciendo promesas atractivas, hasta amenazarla con la tortura y la muerte, hasta ordenarle que ofreciera incienso a los ídolos. Y sin embargo, ninguna de estas cosas and finally fueron the governor suficientes granted para the house of convertirla. Finalmente, el gobernador ordenó mandarla a una casa de prostitución donde los hombres habían de insultarla y básicamente hacer lo que quisieran con ella. A esta amenaza, your sword with my él blood. respondió: pueden manchar su espada con mi sangre, pero nunca podrán profanar mi cuerpo consagrado a Cristo. So, Así que, of course, angered the por governor, supuesto, esto enfureció al gobernador and he ended up y él sending her to the brothel. terminó mandándola al There she was, of burdel. course, Y exposed to all cuando sorts of lustful men who estuvo ahí, fue expuesta a todo tipo de hombres lujuriosos que probablemente no hubieran titubeado en aprovecharse de esta indefensa jovencita. Sin embargo, todos estos hombres, mientras ella estuvo ahí, titubearon they were perhaps en taken acercarse. by the brightness of Quizás purity se veían impresionados por la brillantez de su pureza. deeply. Y, But there was one man pero hubo uno of evil intent de intenciones malvadas que sí intentó acercarse a ella, very far, pero no llegó muy lejos antes de quedar ciego flash of bright light. por un resplandor de luz. And when his companions who Y cuando sus compañeros, que se vieron atemorizados cuando vieron esto, lo levantaron del piso, lo llevaron ante Inés y ella rezó por él y él recuperó la vista. Así esta parte del relato haya pasado o no, tenemos esto de los relatos tradicionales, pero así haya pasado o no, el argumento es claro, que Jesús cuida la pureza de aquellos que hacen esta hermosa ofrenda a Él. So when it was clear that Cuando quedó claro que nada habría de one of her suitors doblar la resolución de Inés, uno de sus pretendientes que la había denunciado al gobernador, se enfureció e incitó al gobernador a que la mande a ejecutar. and so the governor complied. Así que el gobernador lo hizo, Sent her to death. la Now, condenó a la muerte. varying accounts of Hay the manner, diferentes recuentos de la forma en que but it seems most fue martirizada, pero lo más probable parece ser que fue apuñalada en el cuello, en la garganta o en el pecho. in her witness to the faith. Santa Inés siguió firme en su fe.
no se rindió ante las exigencias de un gobernador injusto que le ordenó hacer cosas que iban a transgredir su conciencia y ofender al Señor. Ella amaba tanto al Señor que nunca hubiera hecho nada. Incluso prefirió la muerte antes de ofender al Señor. De algunas formas, ocurre una persecución similar hoy en día. Quizás no bajo la amenaza de daño físico o muerte, pero bajo la amenaza de penalidades económicas exorbitantes. Como sabemos, hay un número de entidades católicas que experimentan esta forma de persecución oculta bajo el mandato de anticonceptivos del Departamento de la Salud, que ordena que el seguro de salud de organizaciones incluya cobertura por prácticas que van en contra directamente de la enseñanza de la Iglesia, y cumplir con este mandato violaría la conciencia católica de uno. Este mandato fue emitido poco después de la firma de la ley de seguro asequible, y a pesar que alegan haber hecho algunas excepciones a esto que impedirían que cualquiera con una objeción de la conciencia de tener que incluir cobertura para anticonceptivos y abortificantes, nuevamente en contra de la enseñanza de la Iglesia, aún el día de hoy hay ciertos grupos religiosos que no calificaron para esta exención y están siendo coactados para cumplir, como las hermanitas de los pobres. Estas hermanas han estado luchando contra esto desde su incepción en el 2012. Estas hermanas ganaron su caso ante el Tribunal Supremo en el 2016, y en el 2018 el HHS expidió una nueva regla concediendo excepción a individuos y organizaciones que objeten basados en la conciencia. Pero por supuesto esto no fue suficiente para algunos líderes de gobierno. Así que las hermanitas han sido obligadas a otra vez acudir al tribunal debido a un mandato judicial contra ellas de parte de una juez de una corte de distrito que cumplió con la petición de este mandato de parte de un grupo de fiscales generales. Es claro que esos fiscales generales no son aptos para servir en público si no son capaces de reconocer este derecho humano fundamental a la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Nuevamente, los líderes de gobierno están obligando a estas pobres hermanas católicas que dedican sus vidas a Jesucristo, al cuidar a los pobres y a los ancianos, a transgredir sus conciencias y a proporcionar cobertura para anticonceptivos y abortificantes, medicamentos que causan abortos, que causan las muertes de bebés inocentes en el vientre materno. Esto es similar a cuando el gobernador romano ordenó a Inés a que queme incienso ante los dioses paganos, o cuando la mandó al burdel. Es vergonzoso y es totalmente injusto. Por supuesto, este caso lo más probable es que vaya ante el Tribunal Supremo nuevamente. Así que, para que quede claro, la Iglesia enseña en el Catecismo, en el párrafo 2370, que está basado en Humanae Vitae y en Vitas Consorcio, que cada acción que ya sea en anticipación del acto conyugal o en su logro o el desarrollo de sus consecuencias naturales proponga, ya sea como medio o como fin, hacer imposible la procreación, es intrínsecamente malvado. El catecismo no puede decirlo más claro. En otras palabras, la anticoncepción, las pastillas anticonceptivas y en especial los medicamentos que inducen el aborto son intrínsecamente malvados y nunca pueden ser permitidos ni financiados, especialmente por los católicos, por cualquier motivo. Estoy consciente que algo de nuestro dinero de los impuestos va a financiar estos métodos y fines, pero eso también debe llegar a su fin. Los derechos de estas hermanas católicas, en especial sus derechos a la primera enmienda de la libertad de culto, se están viendo transgredidos por una ley tan injusta como esta. No obstante,
al igual que Santa Inés, estas hermanas as a glorious permanecen firmes como testigos Catholic faith. That's perhaps de one la verdad de la positive thing that we fe católica. Es lo más positivo que podemos decir de todo esto. Las hermanitas de los pobres están utilizando esta oportunidad para dar testimonio ante nosotros de to continue to fight against continúan luchando contra esta forma de persecución. Dan testimonio ante nosotros de la integridad de una conciencia bien formada, dignity and the sanctity de la dignidad y santidad de la persona humana, from conception to natural desde la concepción hasta la muerte natural, and to the need to y de la necesidad de perseverar fight against the en la lucha contra las fuerzas del mal en nuestra cultura. They may not suffer a red Puede que no sufran un martirio rojo como Santa they're Inés, certainly undergoing pero por seguro están pasando por un martirio blanco, un tipo de martirio blanco. God abundantly Que Dios for their valiant los bendiga en abundancia por sus esfuerzos valientes y que nos veamos inspirados por su to show the length ejemplo that we need to heroico para ver in order to defend the authentic teaching hasta dónde hemos de llegar para defender la enseñanza auténtica de la Iglesia Católica, sin importar cuán difícil sea esta enseñanza. Y yo sé que esta enseñanza es muy difícil hoy en día. Es muy difícil para la gente aceptar esta enseñanza, lo sé, pero aún así hay que defenderla, porque es la enseñanza de la Iglesia. no matter how hostile Sin importar cuán may become hostil towards the faith, se vuelva la cultura hacia la fe, también siempre debemos recordar the words and y seguir las palabras y ejemplo de nuestro Señor, the cross quien rezó desde la cruz. for the Perdónalos porque no saben lo que hacen. so in Así que en imitación del Señor no debemos odiar a nuestros enemigos. Creo que es muy importante recordar también esto. No hemos de odiar a nuestros enemigos, sino amarlos pray for their conversion, y rezar por su conversión. continue to witness to them, Continuar dando testimonio ante ellos, porque eso contribuirá a su conversión, helped así como ayudó to the o contribuyó a la conversión del Imperio Romano. ancient Roman Empire. It was because of the witness of Fue por el testimonio de los cristianos. La sangre de los mártires es la semilla continue to del pray for their cristianismo. conversion, and we pray Continuamos rezando por su conversión y para que vean el error de sus acciones y que se vuelvan al único only one who can give them que es capaz de darles lasting freedom and joy, libertad y alegría verdaderas y duraderas, nuestro Salvador Jesucristo.